repuntado ahora según la medición del INDEC, viene muy de la mano de la caída del consumo. Si poco se consume, poco van a aumentar el precio de las cosas porque la gente no está teniendo la capacidad de poder adquirir o aprovisionarse. Para saber si esto realmente es así, conocer su punto de vista y el análisis, vamos a charlar a continuación con Adrián Ganino. Él es abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo vinculamos la inflación con la posible caída del consumo que muchos hablan? Es algo de lo que vamos a charlar con Adrián. Bienvenido, Adrián Altadata, aquí para Medios Rioja. Ivana y Matías, te saludamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Matías? Ivana, un gusto estar en el programa con ustedes en este día. Bueno, Buen día, gracias Adrián. por el contacto. ¿Cómo tomás o qué opinión te merece esta bandera o esta victoria que propone el gobierno de Javier Milei en materia de haber domado o controlado la inflación? ¿Es realmente así? Mira, la realidad sí, uno puede decir, bueno, la inflación está bajando. Bueno, el tema es cuál es el costo o el precio que estamos pagando la mayoría de los consumidores o los trabajadores o los jubilados por estos números de inflación, ¿no? Esto de que hay que enfriar la economía, ¿no? Muchas veces uno escucha dando vuelta esa cuestión y tiene que ver estos números con cómo fue evolucionando de alguna manera, por ejemplo, el salario, ¿no? El salario desde que asumió el actual presidente, viene a la baja, está pisado, no empata ni iguala muchas veces los números de inflación mensual, lo cual esto es una señal que repercute obviamente en el consumo y la recesión en este sentido, ¿no? Entonces, obviamente, tenés salarios pisados, la gente con la capacidad económica restringida va a consumir menos, los precios no pueden aumentar por ahí al nivel que aumentaban en otro tiempo, pero siguen moviéndose por encima de algunos niveles de acuerdos salariales, por lo cual obviamente todo ese combo más aumentos en servicios que son mensualizados, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el desgregado del IPC de este mes, los rubros que fueron aumentando fueron por encima de ese 2.1 o 1.9 del mes pasado. Por ejemplo, transporte un 3%, servicios que tienen que ver con la luz, agua, el gas o combustibles más del 3,1%, educación hubo aumentos hace poquito en lo que es el ajuste de cuotas de un 3,1%, la salud también esto repercute en los aumentos que se fueron registrando por encima del 2,3%. Bueno, la realidad es que en este contexto es difícil que se cumpla la predicción del gobierno de que a fin de año íbamos a estar en un dígito, ¿no? Bueno, los hechos están viéndose que no creo que suceda. Eso sumado a lo que va a pasar obviamente después del 26, ¿no? Que eso va a ser una bisagra también en nuestra política económica y en la cuestión social. Sí, y han cambiado los hábitos de consumo, digo, el consumidor ante esta situación ha tenido que modificar y cambiar algunos hábitos a la hora de adquirir alimentos, bienes, productos o servicios. Sí, totalmente. Hoy el consumidor, obviamente, al tener un salario que no acompaña la economía real o familiar, lo que hace es empezar a hacer ciertos recortes. No sé si en algún momento alguno pudo tener una suscripción a un canal, lo da de baja. Si tenías algún bono o un contrato con tu empresa de telefonía, o vas a buscar uno más barato. De repente, si antes tenías salidas familiares al cine o ir a comer, bueno, ya empezaste a recortar ese tipo de salidas, no porque uno no lo quiera, sino que el salario obviamente no acompaña todos los aumentos que se van registrando. La realidad es que sí, los hábitos se van cambiando, se van modificando de acuerdo a la realidad económica. Imagínate que en el último IPC que se dio a conocer, una familia de 4 personas, para no ser pobre, tiene que ganar, sin contar alquiler, casi 1.800.000 pesos, cuando los salarios promedio no llegan al millón en nuestro país. En el 80% de nuestra sociedad no llega a esos números. Entonces, bueno, esa es la realidad que implica esos números de inflación, que no condice con la situación de muchos de los argentinos, ¿no? En este caso. Bueno, Adrián, buen día, te saludo nuevamente. Más Buen allá día, de esto, ¿no? Que la gente empieza a priorizar y a cortar gastos
que antes era darse un gustito, ahora no es así. También Ahora ha no. señalado usted que casi el 90% de la sociedad tiene alguna deuda, ya sea, podemos hablar de estas deudas de tarjetas de crédito, préstamos bancarios. ¿Cuál es en el top 3, cuál es la mayoría de deuda que tiene el ciudadano promedio? Mira, justo hace poquito fui autor de un libro que trata del sobreendeudamiento de los consumidores. Y uno de los capítulos que me tocó escribir a mí es cómo se conforma esa deuda. Y es como vos decís, mira, en el año 2024-2025 es donde se registró la mayor cantidad de hogares con problemas de endeudamiento, ¿no? Pasamos de un 40% en el 2022 a un 90% en este año, según las últimas estadísticas que teníamos a mayo de 2025, ese 40 fue el 90%. Y el 73% de las deudas se adquirieron en el 2024, que justo coincide con la desregularización, con el decreto 70 del gobierno nacional, la regulación del sistema económico, y por otro lado, obviamente, el impacto de la devaluación, que fue de más del 80% en ese primer 2 meses del gobierno. Bueno, coincide esta situación de consumidores sobreendeudados, no les alcanza el salario para poder cubrir sus necesidades, y a eso se les suma que accedan al crédito de manera rápida, accesible a un solo clic muchas veces, y a tasas muy altas. Bueno, entonces esto es un combo muy difícil de afrontar con la situación real de la economía. Adrián, también hay en esto de hablar de dichos o de frases armadas en materia económica, hay una que dice que para crecer hay que endeudarse. Digo, cuando hablamos de este endeudamiento, ¿estamos hablando de que se endeudan en bienes consumibles rápidamente en el corto plazo, o se endeuda porque invierten en tecnología, en algún mejoramiento habitacional, en la compra de algún bien duradero, o en qué se están endeudando? La respuesta, lamentablemente, te tendría que contar, Matías, que la gente hoy no se está endeudando para adquirir algún bien o algún servicio durable, sino que se están endeudando en un 58% para comer. Claro, para comprar alimentos. En el día a día. Para comprar alimentos, en el día a día. Entonces, hoy la situación está enmarcada, por eso si no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hay varias consultoras que uno los puede ver, y que la mayoría de las deudas hoy con tarjeta de crédito, que es más del 30%, tiene que ver con alimentos. Entonces, bueno, ahí marca una situación, ¿no?, de la realidad que estamos transitando como sociedad. No nos endeudamos para crecer o para viajar, sino nos endeudamos para comer. ¿Qué rol podríamos hablar que podrían o deberían tener los organismos estatales para proteger al consumidor en esta alza de los precios? Bueno, en primer lugar, lamentablemente tenemos una política nacional que desregula, y al desregular, bueno, todo queda sujeto al mercado. Y ahí es donde creo que va a tener mucha relevancia lo que hagan las provincias, por un lado, y lo que hagan los municipios también, dentro de los que tienen delegada la facultad de control de los municipios en materia de defensa del consumidor. Ahora, en materia de precios, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, o cuál es la consulta. Bueno, por ejemplo, si hay una situación de sobreendeudamiento familiar, lo que nosotros planteamos o lo que venimos trabajando sobre el tema del sobreendeudamiento, bueno, ver cuáles son los costos, las tasas financieras que cobran estos prestamistas o estos prestadores financieros, a los fines de ver si hay una abusividad. Si nosotros tenemos un IPC o una estadística del índice de precios que te dice que tenés una inflación interanual del 31 y un acumulado del 22, y bueno, y vos me querés cobrar tasas del 2000% en materia de costo financiero total, bueno, ahí podemos plantear alguna abusividad y renegociar un montón de cláusulas, intereses o capitales que se cobren por ese crédito. Y ahí el rol del Estado va a ser clave, ¿no? Digo, en el sentido de las autoridades de aplicación de la defensa del consumidor interviniendo en la discusión de las tasas. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos una intervención. Sí. No, acotar que este dato que mencionás es clave porque muchas veces las personas no conocen sus derechos como consumidores, no conocen los reclamos que pueden hacer, porque en la cotidianidad por ahí no se maneja esto, pero tener en claro que si la inflación tiene un número, el interés que se debería poner frente a los préstamos, de acuerdo a lo que se dice en materia nacional, como estamos, no debería ser demasiado elevado, pero lo que está pasando por ahí es todo lo contrario. Exactamente, por eso digo que el rol de
de las provincias con las autoridades de aplicación. Digo las provincias y los municipios porque el Estado Nacional se corrió de esta discusión. Claro. Al correrse el Estado Nacional, bueno, ahí la política pública en materia de protección es de las provincias y de los municipios que tienen delegada esta competencia. Bueno, ahí sí podemos discutir estas cuestiones. Bien. Como vimos, dijiste, Ivana, si tenemos una interanual del 30 y un acumulado del 22, ¿por qué una tasa de interés del 2000%? Bueno, ahí es donde hay que prestar atención y trabajar en conceptos de préstamos responsables, claro, de buena fe, exacto, de protección de nuestros intereses como usuarios, ¿no? Ahora, debería ser proporcional y es desproporcional. tal cual. Totalmente. Ahora, Adrián, te pregunto, ¿por qué a pesar de la caída del consumo, a pesar de la apertura de las importaciones, uno cuando habla con algunos comerciantes o empresarios de supermercados, de minimarket, en fin, del rubro, sobre todo alimenticio, te dicen que aún así en este contexto ellos están frenando subas o actualizaciones de precio de los productos? Digo, esto parece un mal de nunca acabar. Sí, obviamente, ahí puede haber un montón de factores, desde los componentes del dólar, la materia prima que se utiliza, desde también la especulación del sector, porque no también, no digo, uno siempre busca tratar de mejorar o maximizar ganancias, pero el contexto no está para ningún aumento desproporcionado, ¿no? Porque ningún consumidor lo va a convalidar después en la compra. Entonces, la realidad es que hoy estamos en una situación económica recesiva, tenemos un consumo que tira a la baja y obviamente los traslados en materia de precios se están dando, pero no a los niveles que por ahí pretendían algunos proveedores o algunas empresas. Y acá la realidad es que el que sufre es el pequeño comerciante, porque es el que lleva situación, el que tiene la relación directa con el consumidor, pero aparte sus proveedores que también le trasladan precios, bueno, y ahí está una situación en la pequeña pyme, ¿no? Que es la que más sufre. Que también viene cerrando, razón de una por día, más o menos. Adrián, gracias por estos minutos, siempre un placer hablar con vos. No, por favor, un gusto y a disposición. Un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Ahí estaba la palabra de Adrián Ganino, abogado especializado en derechos del consumidor. La inflación es baja, pero el costo es con salarios que pierden día a día y la caída del consumo. O sea, es el cuento invertido lo que teníamos antes, ¿no? Poder adquisitivo alto, pero inflación alta. Ahora tenemos inflación baja y poder adquisitivo bajo. La Argentina de los extremos. Además, entender que cada uno como consumidor, como miembro de esta sociedad, tiene unos derechos y está en este rol del Estado, controlar que esos derechos, de acuerdo a la realidad económica, o por lo menos lo que entes oficiales como el INDEC arrojan como dato porcentual, en este caso la inflación, que es lo que se está viviendo, ya sea que hagamos un análisis interanual o mensual, de que no puede ser que si tenemos una inflación baja, cuando se va a pedir un crédito o un préstamo, los intereses sean altísimos. Las tasas son asesinas. Las tasas están por las nubes. Y eso también tiene que ver donde el rol del Estado en defensa del consumidor tiene que estar presente. Las entidades crediticias, no solamente hablando de los bancos, sino de todos los que por ahí vemos en el centro, los lugares de alta concurrencia, tienen que ver con cumplir esa normativa. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque todo el mundo sabe que más allá de que los datos de inflación arrojen, porque la economía no se mide solo por el dato inflacionario, sino que hay otros factores como por ejemplo el poder adquisitivo y el del consumo, a pesar de que ese porcentaje de inflación es bajo, saben que no es rentable prestar dinero a tan largo plazo porque pierde estrepitosamente su valor nuestra moneda. Tal cual. Y además está a las claras que hoy en Argentina la gente se endeuda para comer o alimentarse y no para buscar otro tipo de bienes más duraderos.